tal, amigos? Hoy vamos a hablar de la viuda de Naín, donde el Señor se compadece de esa viuda y le entrega a su hijo resucitado. Voy a leer el pasaje de San Lucas, que está tomado desde el capítulo 7, versículos del 11 al 17. Y dice así: Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos, y un pueblo numeroso. Pues bien, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un hijo único, cuya madre era viuda. Una buena parte de la población seguía el funeral. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: No llores. Después se acercó hasta tocar la camilla. Los que la llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: Joven, te lo mando, levántate. Y el muerto se sentó y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó vivo a su madre. El temor de Dios se apoderó de toda esa región y lo alabaron con estas palabras: Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Y por toda la Judea y las regiones vecinas contaban lo que Jesús había hecho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nadie nunca se le ha atribuido que algún hombre pueda vencer la muerte con sus propios medios. Solo Jesús venció a la muerte. Y qué sencillez la manera de hacerlo con este joven. La madre representa a la humanidad que lleva su condición dolorosa. Sufrirás por tus hijos, le dijo el Señor a Eva después del primer pecado. Así, la humanidad entera no puede sino acompañar a sus muertos. Entierra llorando a sus jóvenes, y hoy por la pandemia a muchas personas de toda clase social y de toda edad. Pero es ella quien los sigue matando. Los mata con las guerras, con los virus, con la negligencia, dejando artefactos, ya sea explosivos o contaminantes, cerca de muchos poblados, contaminando los ríos, contaminando los mares, llenándolos de basura y toda clase de suciedades. Los mata cuando agota los recursos de la tierra, que debería servirles para prepararles un futuro a los jóvenes. Y lo peor, los mata espiritualmente al no enseñarles el temor de Dios, no enseñarles la entrega de sí a Dios y a los demás. Y al destruir sus ideales también, los ideales más generosos que los jóvenes presentan, al no brindarles empleos dignos y justos
para sostener sus hogares. Ahora, veámoslo desde otra perspectiva. Desde el amor de Dios y su compasión, se puso en el lugar de esa madre que lloraba a su hijo, el Señor Jesús. Se puso en el dolor de perder al hijo único, el único apoyo que tenía su madre y sostén en la vida, pues ya lo dice el Evangelio que era viuda. Ese hijo era el único que le daba su ayuda y que le daba un valor en la sociedad. En ese tiempo, una mujer sin un hombre que la representara no tenía voz ante los demás. Y era hasta despreciada y objeto de burla. Y le hacían ver que Dios la había castigado. ¡Qué injusticia! Pero el Señor Jesús inmediatamente se da cuenta y pensando en su propia madre, cuando estuviera en la cruz, le dijo a esa viuda: no llores. Qué gran consuelo del Señor, porque Él tiene la solución. Y luego le entrega a su Hijo vivo y resucitado, de la misma forma que lo hará después en la cruz, entregándole al discípulo amado como su Hijo a María, su madre, que sufría al ver a su Hijo clavado en la cruz y escarnecido. Su madre no debe ser objeto de burlas ni de desprecios, ya que el ángel Gabriel le aseguró que Dios la saludaba como a una reina. Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. San Lucas 1:28. Vamos a orar por esas madres que han perdido a sus hijos por X o Y razones, o están muy lejos en otros países y solo Dios sabe si los volverán a ver. O están encarcelados, algunos pagando sus hechos y otros injustamente. Pero una madre sacaría las espinas del pie de sus hijitos, aunque sintiera que las está sacando de su propio corazón. Ellas, que no encuentran consuelo alguno y que llevan ese vacío en sus corazones, para que el Señor sea su consuelo y llene sus corazones de esperanza y avive su fe de que el Señor nunca olvida a sus hijos y en los momentos de dolor y tristeza siempre está allí junto a ti. Padre amado, Padre misericordioso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, mira a estas madres que sufren, que tienen el dolor en sus corazones por haber perdido a un hijo, por haber experimentado que un hijo se les vaya lejos o que se los hayan arrebatado para las cárceles o que se los arrebaten amigos de perdición que los lleven a experimentar vicios. Líbrala, Señor, a esas madres de ese dolor. Dales una esperanza, Señor, como a Santa Mónica. Le diste la esperanza de salvar a su hijo. Y dale, Señor, esa experiencia
de no cansarse de orar por sus hijos, porque tú, Señor, eres bueno y tú le vas a responder, porque eres misericordioso y tú miras el dolor de una madre. Tú tienes madre y también nuestra Madre María sufre por sus hijos descarriados. Señor, en tus manos las ponemos. Que el Señor te fortalezca y te consuele con sus promesas hechas realidad. Aumente la fe que por el dolor y las lágrimas se ha opacado. Que enjugue las lágrimas y te abrace, tocando el féretro de muchos hijos que van por la vida como en un ataúd. El Señor te bendiga y te guarde. Así sea. Amén.